Y hola pesadillas, ¿cómo están? Yo espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Nightmare y sean bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo están pesadillas? La verdad es que espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Espero que estén súper padres, súper cool. Yo me tengo que disculpar otra vez porque el capítulo no salió el día que tenía que haber salido. Eh, de seguro esto, no, de seguro no, esto lo están viendo el día sábado, cuando debe de haber salido el viernes. Una disculpa, han sido días muy difíciles y complicados para mí, pero bueno, aquí estamos y pues bueno, lo importante es que tarde pero seguro. Bueno, en el capítulo del día de hoy vamos a hablar acerca de, o el tema va a ser acerca de la mentira. Les traigo información, les traigo datos acerca de este tema y pues también les traigo como experiencias, mentiras que yo he dicho que pueda decir aquí o mentiras que me han dicho y que yo he cachado. Pero bueno, antes que nada ya saben los anuncios de siempre y es que se suscriban a las personas nuevas que están llegando. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por estar escuchando los podcasts. Se los agradezco muchísimo a todos los nuevos suscriptores. Eh, También recordarles que si quieren me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estoy como @Naimer-MX1 en Twitter, Instagram y en TikTok. Dicho esto, vamos a empezar con el capítulo del día de hoy, que va a ser la mentira. Primero vamos a qué es la mentira, o según Google, qué es la mentira. La mentira es expresión contraria a lo que se sabe, se siente o se piensa. Eso es la mentira. Entonces, arranquemos por ahí, ¿no? Porque, ¿cuál es el significado de la palabra mentira? También otras cosas que se le puede agregar a eso es como embuste. O sea, el embuste es prácticamente como la mentira, o otra forma de decir que alguien es mentiroso. Ahora sí, empecemos a hablar acerca un poco de este tema, de toda la información que encontré. Y pues nos daremos cuenta de que todas las personas somos mentirosos, de que todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos dicho algún tipo de mentira, ya sea, como dicen, una mentira piadosa o una mentirita, pero pues mentir al fin y al cabo, ¿no? Pero también a lo largo de este episodio nos vamos a dar cuenta que también podemos mentir cuando decimos la verdad. Entonces dirás, ¿Cómo puedes mentir cuando dices la verdad? Pues aquí lo vamos a descubrir. Entonces, ¿a qué me refiero con que también se puede mentir diciendo la verdad? Pues un claro y muy fácil ejemplo es el siguiente. Algo tan fácil como el hecho de este escenario que les voy a poner. ¿Recuerdan cuando asistíamos a la escuela? En el caso de que me estén escuchando personas mayores de edad que ya no asisten a la escuela. Pero cuando asistimos a la escuela, muchas veces nuestras mamás o papás o algún otro familiar nos pregunta si ya hemos hecho la tarea o si ya hicimos la tarea. Nosotros podemos responder que ya hicimos la tarea, o que hicimos un proyecto para la clase de matemáticas o una tarea para español. Eso puede ser verdad, eso es verdad, pero la persona, o en este caso la mamá en cuestión, no sabe si de qué o cuándo fue ese proyecto. No sé si me doy a entender. Un escenario ficticio mejor para que me entiendan. Mi mamá ayer me preguntó si ya había hecho la tarea. Yo le contesté que hice un proyecto para... Entonces yo le contesto que sí, que hice un trabajo o hice un proyecto para la clase de español. Entonces, es verdad que lo hice, pero ella no sabe de cuándo es ese trabajo, cuándo fue ese proyecto, si ya lo entregué, si es para otro día. O sea,
Puedo mentir diciéndole que ya hice el proyecto, puedo mostrarle que ya lo hice, pero ella no sabe, al menos de que los maestros pongan fecha, pero en algunos lados no lo hacen, de cuándo están como poniendo las tareas, pero si no lo calificaron en ese momento, entonces yo puedo estar mintiendo, pero con una verdad, porque es verdad que hice el proyecto, pero mi mamá no sabe cuándo lo hice. Si eso lo hice la semana pasada, lo hice hoy o cuándo. Mientras yo ya no contesto su pregunta como tal con una verdad, puede ser con una mentira. Les pido una disculpa si es que escuchan como ruido de música, espero que no se escuche. Lo que pasa es que a mis vecinos les dio por tener fiesta ahorita. Pero bueno, continuemos con el capítulo. Al final de cuentas, mentir diciendo la verdad, pues es algo común, ¿no? En la sociedad actual. El mentir o mentir diciendo la verdad es algo pues común que se hace a diario. A pesar de que es un esfuerzo mental más grande el mentir que decir la verdad, porque hasta para ser un buen mentiroso debes de recordar lo mejor posible tu mentira, porque si no, ahí te cachan. Así que engañar diciendo la verdad es algo muy común y quiero creer que hasta cierto punto es un poco más fácil el hecho de engañar o mentir con una verdad. El presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo en una ocasión que nadie tiene una memoria lo suficientemente grande para ser un buen mentiroso. Y eso es algo que yo escuché y que a veces replico. Me refiero al hecho de, para ser un buen mentiroso, ¿cómo ser un buen mentiroso? Una vez una persona dijo, ¿cómo puedes ser un buen mentiroso? Di la verdad siempre, así cuando mientas todo el mundo te va a creer porque sabes que están diciendo la verdad. Entonces es algo que yo he aplicado hace mucho tiempo. Soy una persona muy honesta y digo las cosas en la cara, o sea, siempre digo la verdad. Así que cuando yo llegue a decir, o llego a decir, mejor dicho, no digo llego a decir una mentira, pues no me la cachan tan fácil o no se dan cuenta tan fácil porque saben que yo por lo regular siempre digo la verdad o siempre soy muy honesto. Entonces, primer tip, ¿cómo volverse un buen mentiroso? Siempre digan la verdad. En el año 1996, wow, 2 años antes de que naciera yo, creo. Sí, ¿no? Bueno, no sé. En 1996, una investigadora empezó a hacer unas pruebas para darse cuenta de los mentirosos. La investigadora Bella de Pablo, hizo una investigación acerca de justamente esto, de los mentirosos. Ella descubrió que el ser humano, o mejor dicho, que uno miente de 2 a 3 veces por día. Le pidió a un grupo de personas que escribiera cada vez que ellos decían una mentira, por más pequeña que sea o por más inocente que sea, igual la anotaban. Entonces ahí descubrió un dato muy padre. También de los 147 encuestados originalmente, solamente 7 personas dijeron que no habían mentido. Y pues evidentemente todos le tenemos que creer, si saben a lo que me refiero. A pesar de que las mentiras eran inocentes o eran como amables, una de las personas que iba escribiendo sus mentiras escribió, válgame la redundancia, le dije que se veía muy guapa, aunque se veía fatal. Entonces fue como una mentira, como no tan mala, por decirlo de alguna forma, que al final de cuentas pues es mentira, ¿no? Pero eso escribió esa persona, o esa fue su justificación para mentir. Algunas de las personas que mentían o que decían una mentira también lo hacían para evitarse situaciones embarazosas, como una de las personas puso que mintió porque
para evitarse la pena, lo cual no entiendo de dónde sale la pena, pero anyway, la pena de no aceptar que su marido había sido despedido de su trabajo. Entonces esta persona pues dijo una mentira para no aceptar eso. Que vuelvo a repetir, no entiendo por qué quisieras ocultar eso, no pasa nada de malo, pero pues sus razones tuvo, ¿no? Que son como mentiras piadosas o mentiras que no tienen tanta relevancia. La investigadora también dijo o remarcó el hecho de que las personas que sirvieron para este experimento ni siquiera eran conscientes de cuántas veces mentían o de cuántas mentiras decían, porque algunas eran como muy cotidianas, por decirlo de alguna forma, y pues esperadas, no como en situaciones, supongo, embarazosas o situaciones feas. Entonces ella dijo que hasta cierto punto las personas que le sirvieron para este experimento ni siquiera eran 100% conscientes de cuánto mentían o cuántas veces al día mentían. Más bien es cuando el ser humano o las personas en cuestión utilizan las mentiras para manipular o engañar, que es donde se vuelve preocupante. Entonces, una persona puede mentir inconscientemente por algo tonto, para evitarse alguna pena, alguna vergüenza, o no sé, para evitar alguna situación incómoda o desagradable. Pero hay otras que lo hacen conscientemente y lo hacen con el fin de manipular o engañar a alguien. Y es ahí donde aparece lo preocupante o lo grave de la situación de mentir. Ahora, cuando la persona de nombre Todd Rodhead y sus compañeros empezaron a estudiar la forma en cómo los políticos evaden las preguntas, fue cuando empezaron a encontrar otro tipo de cosas. Se percataron más bien, ¿no?, de lo que había detrás. Al decir otro hecho verdadero por parte de los políticos, podrían esquivar la pregunta o irse por una tangente, y de esa manera no contestaban como la pregunta en cuestión. Inclusive ellos podían sugerir como o sugerir o conseguir que las personas creyeran otro escenario cuando ese escenario no era real, por contestar con una verdad, pero una verdad a medias, por decirlo de alguna forma. Según en palabras del señor Roget, los políticos hacen eso todo el tiempo. Por eso él sugirió que se hiciera como una investigación más a fondo, o para percatarse más rápido de ese tipo de situaciones o de cosas. Por cierto, esta persona es sociólogo, me parece, de la Universidad de Harvard. Entonces está muy estudiado este hombre. Además descubrió que al final de cuentas la verdad no es como todo lo que siempre parece que es, válgame la redundancia, pues una verdad. Se dio cuenta que el transgiversar las cosas también puede llegar a ser otro tipo de forma de negociación. Esta persona también hizo una encuesta con varias personas, y más del 84% de las personas, no, perdón, 184 de las personas que encuestó, que eran como funcionarios en la política, aceptaron que esto era algo que ellos hacían muy común o que siempre estaban haciendo. También la investigación arrojó que la persona que estaba transgiversando la verdad o la situación creía que era más ético el hacer eso que directamente decir una mentira. En su cabeza loca y desquiciada, es broma, pero en su cabeza loca y desquiciada, él veía que era mejor el transgiversar que el decir una mentira. Por otra parte, los individuos que fueron los afectados, por decirlo de alguna forma, no se daban cuenta o no podían distinguir entre una mentira a una manipulación o una transgiversión. Entonces eso es algo muy curioso, el hecho de que no te puedes como percatar, o que esas personas no se percataban de que los estaban manipulando o si estaban diciendo una mentira. Probablemente esto conduce a demasiada tergiversación.
porque los comunicadores creen que es ético el hacer eso, mientras que los receptores lo convierten o lo trasladan a solamente pura mentira. Eso fue lo que afirmó el señor Rothschild. Ahora, cambiando de tema, también es difícil el darse cuenta cuando un dato es engañoso, cuando lo escuchamos, porque por lo regular asumimos que es verdad. Ahora nos vamos a meter a un terreno demasiado feo, pero pues es parte de la investigación que hice, así que me aguanto y se aguantan. Porque, por ejemplo, durante la campaña electoral que condujo a la victoria del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, él hizo uso de estas verdades a medias cuando se le hacían ciertas preguntas. Fue algo que hizo muy seguido, de utilizar verdades a medias para esquivar las preguntas que se le hicieron. Por ejemplo, en sus primeros debates, cuando se le cuestionó acerca de una demanda que tenía por supuesta discriminación, él respondía que por discriminación en sus primeros proyectos inmobiliarios, de la manera en cómo esquivaba la pregunta, o nunca respondía, más bien decía que su empresa nunca se había hecho responsable, sino nunca se había declarado culpable de haber hecho eso, nunca había dicho que lo hizo. Entonces de esa manera esquivaba esa pregunta. Y aunque eso fuera cierto, una investigación por parte del diario The New York dijo que esa empresa había tenido una demanda por discriminación racial. Pero aunque pudiéramos ser capaces de señalar las verdades engañosas o las mentiras, posiblemente las condiciones sociales pongan como trabas, por decirlo de alguna forma, el hecho de que podamos señalar ciertas situaciones si son verdad o no, o son verdades a medias. Un ejemplo es la entrevista que el periodista, ahorita les digo, una entrevista del periodista Jeremy Passman al político Michael Howard en 2007. Esa entrevista, que se dio lugar en septiembre del 2017, en la entrevista el periodista insistentemente le hacía la pregunta de que si este político se había encargado de amenazar con desautorizar al encargado de prisiones en ese entonces, de 2007. Por otra parte, el político Howard estuvo evitando la pregunta o desviando la pregunta, poniendo otro tipo de hechos sobre la mesa. Supuestamente esa entrevista resultó ser muy incómoda de ver. Algo que recalca en la investigación que hice es que no muchas personas tienen el valor de, ¿cómo decirlo?, pelearse, por decirlo de alguna forma, con personas que en ese entonces tienen poder. Y el acusar como directamente a los políticos de hacer este tipo de cosas, pues no es únicamente de ellos. Si bien ellos son los que más utilizan este tipo de prácticas, también el hecho de que sean políticos no excluye a las demás personas que también podemos hacer exactamente lo mismo. Un ejemplo es cuando un agente inmobiliario le dice a un posible comprador que ya le han escrito muchas veces por alguna propiedad, cuando esta propiedad ni siquiera ha llamado la atención, pero ese tipo de mentiras o de verdad a medias es lo que pueden hacer para convencer a una persona de comprar un terreno o un predio que ni siquiera ha llamado la atención de las demás personas.
O inclusive como cuando quieres vender tu carro, que aseguras, juras y perjuras que tu coche está bien, que no tiene ningún problema y en realidad no dices que está fallando, que tiene algún otro tipo de problema, que no arranca en un día frío de invierno, no sé, o sea, por cosas como esas. No sé, últimamente que yo veo que hay personas como que compran cosas por páginas de Facebook o inclusive en línea, donde te pueden engañar que los productos son nuevos o son originales y que los tienen, no sé, en descuento o en remate. Por cosas como esas de mentir por un producto, por un coche o por una casa, un terreno, es donde nace más la mentira o las verdades engañosas. Porque tal vez por el predio o por el terreno han preguntado dos personas, pero la tercera que llega como más interesada es a la persona a la que le cuentan una verdad en medias para hacer lo que se arriesga a comprar el terreno. Igual con el coche, con fallos no tan visibles o fallos hasta cierto grado de camino, con tal de convencer a un posible comprador. Y vuelvo a repetir, como cuando engañan a las personas con cosas que no son, como en mi caso que una persona me regaló un control para mi Play y le mintieron que era original y no, es clon. Entonces ese tipo de mentiras o verdades engañosas. Y pues al final de cuentas el usar una verdad para engañar es algo que se hace muy común porque resulta demasiado útil. Seamos sinceros, si nosotros estuviéramos del otro lado, posiblemente sí lo haríamos, o posiblemente también lo haríamos, mejor dicho. Entonces, pues es algo muy común para todos nosotros. Es lamentable, es feo, pero pues así es. Y es que aquí volvemos a citar al señor Rothhead, según en sus propias palabras, tener objetivos que compitan entre sí, como el lograr vender esa casa o el lograr vender ese auto, es algo como una satisfacción que llega, ¿cómo decirlo? O sea, es una satisfacción y el saber que lo lograste, pero el utilizar también verdades a medias es como hacer que te vean como alguien bueno dentro de la sociedad y honesto entre enormes y gigantes comillas. El señor Rothschild afirma que estos dos propósitos están en todo momento en tensión. O sea, el objetivo de llegar a vender eso y el objetivo de que te vean como alguien bueno para la sociedad es algo que está en constante tensión, porque al final de cuentas las personas creen o piensan que es mejor engañar con una verdad que el mentir directamente. Evidentemente, esta forma de pensar para la sociedad está muy mal. En el caso de los políticos, las personas ya están hartas o ya estamos hartos de que se nos engañe o se nos vea la cara. Y como les digo, en el caso de los políticos, pues ya no se les cree tanto y su credibilidad está pues por los suelos. Por ejemplo, una encuesta que se hizo en 2016 a las personas, al público británico, arrojó de que los británicos dudaban más o tenían más desconfianza de un político que justamente de un agente inmobiliario o de un banquero. Inclusive que creían más en los periodistas que en el propio político o en los propios políticos. Sinceramente es algo muy, muy gracioso, la verdad. O sea, para mí me da gracia. No sé ustedes, pero a mí sí me da gracia. Y aunque nosotros esperemos que todo lo que digan o esperemos que sigan mintiendo o que sean más frecuentes las mentiras, sigue siendo un reto el hecho de percatarse cuando un político dice una verdad o está diciendo una mentira o está diciendo una verdad para hacer un tipo de manipulación hacia las demás personas o hacia las masas. Por ejemplo, el psicólogo Robert Feldman es un autor de un libro que se llama El mentiroso en tu vida. Afirma que es muy preocupante este hecho
ya que es un problema tanto a nivel personal como a nivel general. Y la verdad es que sí, el tener ese tipo de manipulaciones, verdades a medias o mentir con una verdad no está muy padre que digamos. Cuando nos miente alguien con poder, arruina nuestra confianza hacia las instituciones políticas y hace que la sociedad se vuelva muy cínica hacia sus motivaciones reales, afirma el psicólogo Ferma. El mentir sirve y es, ¿cómo decirlo?, una herramienta para este tipo de personas, como el hecho de mentir para pintar un escenario más agradable o más bonito que el que realmente está pasando, o le sirve a los políticos en este caso para esquivar alguna pregunta incómoda, o sea, de como sea, sirve para cosas que no son muy agradables. Y pues al final de cuentas no es ético, además de que empeora la democracia en el caso de los políticos, pero así es como se maneja el ser humano, es algo que afirma el señor Roger. Y pues lamentablemente el que prevalezca el hecho de que se mienta, pues puede ser por la manera en cómo nos han educado, en la forma que tenemos de educación, porque pues es algo que ya se viene desde hace mucho tiempo y es algo que todavía continúa. Entonces pues el mentir es lo que nos han enseñado, pues es eso, como lo acabo de decir, nuestra educación. Y pues al final de cuentas la mentira es algo que juega un papel muy importante mientras vamos creciendo, porque ¿quién no ha dicho una mentira piadosa o quién no ha mentido a un amigo o a un familiar? Ahí va algo feo, si tienen a un menor de edad, quítenlo, pónganse audífonos o échenlo para allá. O sea, no va a ser algo feo como feo, algo grave, pero es algo feo que no debe escuchar un menor de edad. Así que ya se fue, ya se fue, ya se fue. Mentiras como el hecho de decirle a los niños del ratón de los dientes o helada de los dientes, los Reyes Magos, Santa Claus. Ese tipo de mentiras al final de cuentas son, como algunas personas pueden decir, que son mentiras piadosas o son mentiras que nada que ver, pero pues al final del día es eso, es una mentira. Buena o no, blanca o no, estás mintiendo. Y justamente de ahí viene como... Es un pensamiento algo radical, no lo estoy diciendo yo, sino es parte de como la investigación. Es un pensamiento posiblemente algo radical, pero pues de ahí vienen o de ahí desembocan muchas más otras mentiras. Por ejemplo, el psicólogo Feldman dice que los niños reciben mensajes contradictorios. Supongo que esto se refiere al hecho de que uno como padre dice que no debe de mentir o le enseña al hijo a no mentir cuando los padres son los principales que les mienten a los hijos. Inclusive como con tonterías que creo que ahorita ya no lo hacen tanto, pero el hecho de la cigüeña. Con ese simple hecho también es otra gran mentira. Se puede enseñar que al final del día la verdad es como lo mejor que puedes hacer y siempre ir con el estandarte de la verdad. Pero también se le enseña que en algún punto de tu vida va a ser más necesario, es mejor o es necesario el decir una mentira. Y nada más que la siguiente vez que escuches a una persona hablando de un hecho que parece raro o evitando alguna pregunta, que sepas que posiblemente no es la verdad lo que te está diciendo o no toda la verdad. Y pues hasta aquí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este hecho de mentirosos y así? La verdad es que sí, es algo que no había pensado, el hecho de poder mentir con verdades. O sea, el afirmar alguna situación que sí pasó o alguna cosa que sí hiciste y que con eso afirmes o cuentes una verdad a medias. O sea, sinceramente son muchas y muy distintas formas de mentir o de engañar, pero la verdad es que como les digo no me había percatado el hecho de poder mentir con la verdad.
No es algo que me gustaría hacer y espero que nunca lo haga. Pero pues, y también ustedes, espero que nunca lo hagan. Pero pues al final del día no se sientan mal. Como les digo, es una educación que tenemos desde hace mucho tiempo. Y siempre y cuando tus mentiras no sean como algo 100% grave o que perjudique a otra persona de alguna manera, pues no te sientas mal, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, si hay personas que de plano, y sí conozco a un güey, de plano toda su vida, o sea, realmente toda su vida es a base de pura mentira. O sea, lo ubico a ese güey, lo conozco, es como no es amigo, es como un conocido, eh, que toda su, lo voy a decir, una disculpita por la palabra, que toda su perra vida es estar mintiendo y estar echándole la culpa a los demás y no aceptar sus errores o no decir la verdad. Que como les digo, o sea, yo no les voy a decir que yo nunca he dicho una mentira, porque evidentemente he dicho una mentira en algún momento de mi vida, he mentido. Sin ir más lejos, como les digo, en estas fechas se da mucho la mentira en ciertas cosas que ya les dije, por ejemplo con mis sobrinos. Pero sí, la verdad es, o la neta hay que ser honestos con nosotros y honestos con las personas y procurar en no replicar tanto este hecho de mentir o de siempre estar diciendo mentiras, sino tratar de decir un poco más la verdad, aunque sea algo doloroso para otra persona o aunque sea una situación fea que quieramos evitar, o que sea necesario evitar, pues mejor siempre ir con la verdad. Como les digo, yo siempre trato de decir la verdad y de ser muy honesto y pues tratar de ir así, ¿no? De no hablar también a espaldas de la gente y decir las cosas en la cara. Como vuelvo a repetir, es como un mundo de color de rosa y un mundo fantástico donde todo estaría súper cool. Sé que no podemos hacer eso o no llegar a eso. Tampoco estoy tan mal de mi cabeza como para ilusionarme en eso. Pero sí tratar de ser mejores personas cada día. Y pues como les digo, evitar el decir tantas mentiras. Pero bueno, pesadillas, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nuevamente una disculpa por que no lo saqué el día viernes y lo están escuchando en sábado. Pero bueno, cosas pasaron en mi vida. Espero que ya este fin de semana me vaya mejor y que la siguiente semana, pues, si quiere esté tranquila. No, si no quiere ir súper bien, tranquila. Ya saben, chicos, ya saben, pesadillas, que si les gustó el video me ayudan mucho regalándome un like y comentando aquí abajo. También compartiendo, es algo que nunca les había dicho, perdónenme. Pero por favor compartan, este es un canal nuevo que está en pleno crecimiento. Y me encantaría empezar el año, si no se puede cerrarlo, mínimo el primer mes del año. Llegar a, no sé, 500 suscriptores, 900, 1000, o sea, me encantaría. Así que por favor, suscríbanse, activen la campanita, si les gustó dejen un like, un comentario, lo que quieran comentar ayuda mucho. Y compartan, por favor, compartan. También síganme en todas mis redes sociales, estoy en Twitter, Instagram y en TikTok, y entonces me encuentran del mismo nombre, Naimer-MX1. Y pues nada más, espero que su fin de semana vaya increíble, que tengan un muy bonito fin de semana, muy divertido, muy relajado. Y pues nada más, yo los escucho, veo el próximo martes y el próximo viernes, que les voy a tener una sorpresa, posiblemente por ahí con unos amigos. Déjenme que hable con ellos y vamos a ver, vamos a acabar el año bien o empezar el año bien. Pero bueno, yo fui Nightmare y espero que les haya gustado, pesadillas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Tengan muy dulces pesadillas, que creo que no les había dicho. Tengan muy dulces pesadillas y nos vemos. Bye.